Hola, bienvenidos nuevamente aquí juntos, como dicen por allí, al pie del cañón, juntos para que continuemos en este estudio de la palabra de Dios, en este transitar por el Evangelio de Mateo, en donde estamos ya en el capítulo 25. Así que nuevamente te animo a que te nos unas con tu Biblia, con tu material de notas y con la disposición para conocer más y más a nuestro buen Dios a través de su palabra. Te pido que nos acompañes en oración para dar inicio a la lección del día de hoy. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Dios, y te pedimos que nos ayudes una vez más a conocerte más y más a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Dios, en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 25, como decíamos, de Mateo. Estamos en los versículos 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Ya la estábamos considerando ya en las sesiones anteriores y estábamos ya en las porciones finales, pero vamos a continuar a ver si el día de hoy las podemos concluir para pues dar paso a el siguiente texto, pero haremos lo posible. Así que arrancamos con la lectura de la palabra. Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Recordemos brevemente que esta parábola, así como todo el contexto del Sermón del Monte de los Olivos que venimos revisando ya hace bastante tiempo, que tiene que ver con el capítulo 24 y 25 de Mateo, es la enseñanza de Jesús acerca de su segunda venida, esa que hará después de los 7 años de la tribulación, en donde vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, restaurará a Israel, etcétera, y que tiene que ver precisamente con ese encuentro del pueblo de Israel con su Señor, con su Mesías. Entonces, tiene que ver con precisamente ese velar que tienen que estar viviendo pendientes de su venida aquellos del remanente de Israel, así como aquellos gentiles que sean salvos durante la tribulación, para cuando Él regrese. Ya la iglesia estará en el cielo, habrá partido en el rapto precisamente antes de que inicie los 7 años de la tribulación. Entonces ese es el contexto en que esta parábola enseña que se debe estar pendiente de esa segunda venida de Jesucristo, y sobre todo atañe en ese sentido a ese remanente de Israel. Todo esto lo hemos explicado breve anteriormente, pero vamos a continuar ahí en donde nos quedamos en el caso de la parábola de las 10 vírgenes para finalizar con la misma. Dice aquí en este punto en donde estábamos: pero mientras ellas iban, y mientras iban las 5 que no eran prudentes, las que representan al Israel no convertido, ese Israel que no tiene el Espíritu en sí, que decíamos simbolizaba al aceite. Dice: mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Es decir, en el momento en que el esposo llegó, las que estaban con preparación, las prudentes, que representan al Israel, al remanente de Israel, el fiel, esas entran. Entonces, aquí vemos que una vez que llegó el esposo, la puerta se cerró.
Es lo que dice aquí, y se cerró la puerta. Así que hay un momento específico, un kairos de Dios, una oportunidad para entrar en ese momento. Por lo tanto, solo las que estaban preparadas, las llamadas prudentes en la parábola, pudieron entrar al banquete de bodas. Es lo que explica aquí la parábola. Dice que después que ocurrió esto, que se cerró la puerta, vinieron también las otras vírgenes, las imprudentes, las que se habían ido a buscar aceite porque no estaban preparadas, porque los sorprendió la venida del esposo. Vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Entonces, estas insensatas pidieron entrar después de cerrada la puerta, pero no les fue posible. Definitivamente que habían perdido su oportunidad por no estar preparadas. Por eso lo que al final va a aconsejar el Señor Jesús como resumen de la parábola, del hecho de estar velando en todo tiempo. Entonces, esto nos dice que el momento para tomar una decisión por Cristo es antes y no después de su venida. Y es obviamente por fe, porque dice la palabra que lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Tenemos fe cuando es algo que no vemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es ahora, no cuando Cristo venga. Génesis 7:16 hace alusión a cuando Noé predicó por 120 años que venía el diluvio, que se prepararan y la gente no le creyó. Y en el momento en que la puerta se cierra, ya era tarde. Las puertas del arca, en ese caso, dice Génesis 7:16. Y Jehová le cerró la puerta. Es decir, hay un momento en que Dios cierra la puerta, como cerró la puerta del arca. Acá en la parábola se cierra la puerta para entrar al banquete de la fiesta de bodas, que simboliza esa comunión con el Señor, la salvación prácticamente, y que llega un momento en que se cierra. Si no estaban preparadas las personas, si no están preparadas las personas en ese momento, pues no podrán entrar. Igual que hoy en día, si hay personas que se les habla del Señor y no están todavía preparados, no han aceptado a Cristo Jesús, lamentablemente cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, la puerta se cerrará. A lo mejor tengan una oportunidad durante la tribulación, pero será muy difícil. Este es el día de salvación, dice la palabra. Igual que cuando una persona dice, yo lo dejaré para cuando esté más mayor, para cuando tenga más tiempo, pero no sabemos si vamos a vivir un día más. Nos puede sorprender la muerte en cualquier momento. Entonces, no esperar a que después vayamos a tomar esa decisión y resulta que la puerta ya se habrá cerrado de una u otra manera. Hebreos 4:7. Hebreos 4:7 dice que Dios determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día de salvación es hoy, para cada persona, no es mañana. Para todos es hoy. Si no has tomado tu decisión, es hoy que debes tomarla, porque no sabemos si estemos aquí mañana, si el Señor venga mañana, si estaremos vivos mañana, no sabemos, es hoy. Hebreos 12:16 al 17 dice también, Esaú por una sola comida vendió su primogenitura, aludiendo al pasaje del Génesis donde Esaú vende su primogenitura a su hermano Jacob. Dice además en el verso 17 de Hebreos 12, después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es una revelación que tiene el escritor de Hebreos de lo que fue la actitud de Esaú después que vio perdida la bendición de la primogenitura. Dice que después lo procuró con lágrimas, pero ya era tarde, ya se había cerrado la puerta, la oportunidad la había perdido. Entonces, lamentablemente habrá personas que desechen la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador en su momento, y cuando sea tarde querrán hacerlo y ya no podrán. Entonces, definitivamente que el día de salvación es hoy, como dice la epístola a los Hebreos. Mas él, dice, respondiendo, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Aquí vemos la respuesta del esposo que representa o simboliza en la parábola del Señor Jesús cuando estas personas al final de los tiempos
quieran entonces entrar al reino, no se les ha permitido porque no habrán creído hasta ese momento. El esposo declara que aquellas vírgenes insensatas le eran desconocidas. Fíjate qué tremendo, ¿no? Cómo se expresa el esposo de las imprudentes, las que no tuvieron preparadas en el momento que él llegó. Y por otro lado, ya aplicándolo a nuestra vida de fe, decir que el ser un simple profesante religioso que asiste quizás a una celebración religiosa, litúrgica, una iglesia, una congregación, el ser simplemente un profesante sin una genuina fe, sin haber tenido una real conversión, una entrega de su vida al Señor Jesucristo, no establece una relación personal con Jesucristo. No la establece. La relación no se establece sencillamente porque me haga un miembro de una iglesia o porque sencillamente asista a una reunión. Se establece a nivel personal, cuando en mi corazón conscientemente, con mi mente y mi corazón conscientemente, le recibo y le acepto como Señor y Salvador, creyendo, no haciéndolo por imitación o porque me vean hacerlo, sino porque de verdad lo he creído. Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos. Entonces, hay quienes afirman conocer a Jesús, pero no son conocidos por él. Porque una cosa es que yo conozca de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Y obviamente cuando hablamos de que yo conozco a Jesús es porque él me conoce a mí, porque él me conoció primero. De tal manera que no es saber de Jesús, es conocerle a nivel personal. Entonces es más importante que él me conozca porque eso implica que es que yo le he entregado mi vida. Mira lo que sucederá en un momento dado, dice Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque habrá personas que habrán tenido una religión aparentemente real, pero han sido solamente ritos. Y dice que estos hasta han expulsado demonios y han profetizado en su nombre, pero en realidad lo hacían por ellos mismos, creyendo o fingiendo que lo hacían en nombre de Jesús, pero en realidad no tenían una relación personal. A ese nivel de severidad es este tema, porque no es asunto de ser una persona que está llamándose creyente, que está juntándose con otros creyentes, sino que de verdad en su corazón es un creyente que le ha entregado su vida a Jesucristo. A ese es al que Dios conoce, ese es el que es conocido por el Señor. Ahora, interesante que el verbo conocer que se usa en esta expresión, cuando dice el esposo, que representa, como decíamos, al Señor Jesucristo, que no os conozco, ese verbo conocer expresa más allá que un mero conocimiento intelectual. No es asunto de que, sí, yo conozco tu nombre, yo sé dónde vives. No, no, no se trata de ese conocimiento intelectual que tú puedes tener de una persona. Habla de una relación de intimidad, porque el verbo conocer tanto en el hebreo como en el griego en que se traduce acá el Evangelio de Mateo, implica más que un mero conocimiento intelectual. Te conozco porque tengo una relación íntima contigo. Algo así como un esposo, una esposa que se conocen por haber convivido por 20, 30, 40 años. Entonces, de eso se trata, no de un conocimiento que yo sé quién es, quién fue, por ejemplo, Cristóbal Colón, pero en la vida he tenido una relación de amistad con ese señor. O sea, sé lo que sé de él por la historia. Entonces, no se trata de conocimiento intelectual, se trata de relación. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Lo oíste? Dios conoce a los que en él confían. Entonces habla de una relación. Si no, por más que Dios es omnisciente, no usa nunca ese verbo te conozco en el sentido de una relación. Entonces Dios dice que conoce a los que en él confían. Obviamente Dios lo conoce todo, pero este término de conocer se refiere a una relación.
Por eso solo conoce a los que en él confían. Y en 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, nuevamente, Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Pero de conocer en este sentido que utiliza aquí el término en la parábola, es conocer porque se tiene una relación con el Señor. Así que a eso es lo que debemos aspirar por medio de una entrega de nuestra vida al Señor en fe. La salvación entonces consiste precisamente en conocer y ser conocido por Dios. En eso consiste la salvación, en conocer y ser conocido por Dios, sabiendo ahora a qué se refiere ese conocer, que no es un conocer intelectual, sino es de relación, relacional. Juan 10:14 dice eso. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice el Señor. Yo les conozco y ellas me conocen. ¿Ve? Es una relación recíproca de conocimiento que habla de intimidad, de relación. Y Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Lo ven? Más claro no queda. Esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Definitivamente que la salvación se resume en un conocimiento íntimo, personal, con Dios, que es recíproco y que se basa en una relación. Y está a su vez establecida mediante la fe. Mediante la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, el contexto de la parábola, como ya lo veníamos hablando, tiene que ver con el tiempo de la segunda venida de Jesucristo, esa que ocurrirá después de los 7 años de tribulación, donde la iglesia ya habrá estado en los cielos por medio del arrebatamiento, rapto que ocurrirá antes de la tribulación, y que sencillamente vendrá Jesucristo ya a imponer el reino, su reino en la tierra, el reino milenial. El encuentro de Cristo el esposo con la iglesia, que es la esposa, tendrá lugar en la esfera celestial, que es lo que llaman la boda del Cordero. Y eso ocurrirá después del rapto y después del tribunal de Cristo. Esos son temas ya de tocar en otro momento. Pero, por ejemplo, en Efesios 5 habla de esta relación de Cristo con su iglesia como de un esposo con su esposa. Hace el símil. Por ejemplo, en Efesios 5:25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De tal manera que ahí vemos como en Efesios se habla de cómo la relación de Jesucristo con la iglesia es similar en cuanto a relación, a intimidad, a conocimiento, con la de el esposo con la esposa. Y luego entonces tenemos en Apocalipsis 19:6 al 18 el llamado a las bodas del Cordero, donde dice en Apocalipsis 19:6 al 8, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿ves? Los santos que conforman la iglesia. Entonces ahí se habla de esa unión mística, unión espiritual entre Cristo Jesús y la iglesia. Él que es la cabeza, la iglesia que es su cuerpo. Él que es el fundamento, la iglesia que es el edificio. En fin, todos estos símiles hablan como este del esposo y la esposa, de la unión que hay entre Cristo y la iglesia que somos todos los creyentes, que habremos sido arrebatados para estar con Él en los cielos justo antes de la tribulación.
Eso es un hecho que va a ocurrir en los cielos mientras aquí está ocurriendo la gran tribulación. Entonces estas serán las bodas del Cordero, que como decíamos tendrán lugar después del arrebatamiento y antes de la segunda venida. De eso es de lo que veníamos hablando en este momento. Ahora, a su regreso, durante el milenio, la cena de las bodas del Cordero representaría esa comunión del remanente Israel salvo con Cristo y la iglesia que ha regresado con Cristo. Es lo que dice aquí, mas él respondiendo dijo, de cierto no os conozco. Entonces va a tener una relación con los que sí conocen, que sean el remanente de Israel. Entonces va a haber ese momento en donde va a haber una comunión entre los que sí son conocidos, que entran a las bodas del banquete, que es lo que quiere representar aquí la parábola, ese banquete de bodas, es esa celebración conjunta de el Mesías con la iglesia que viene con él. Recuerden, en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia y en la segunda venida viene con su iglesia, ya en cuerpos glorificados, obviamente. Acá en la tierra estarán en cuerpo físico aquellos del remanente, así como aquellos gentiles que habrán creído durante la tribulación y habrán resistido al anticristo, también entrando en ese reino milenial en cuerpos físicos. Entonces, esa es una celebración que aquí es ejemplificada en la parábola con el banquete de bodas. Ahí en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ya esta es una celebración ahí, una comunión prácticamente entre el remanente de Israel, la iglesia y el Señor Jesús para entrar en el reino milenial. Ahora, el remanente de Israel obviamente será convidado a la cena de la boda del Cordero, como las 5 vírgenes prudentes, que aquí lo ejemplifican. Como decíamos desde un principio, en la parábola, las cinco vírgenes prudentes representan al Israel, al remanente de Israel, ese que habrá creído a la predicación de los dos testigos, a la predicación de los 144.000, las insensatas representan al Israel sencillamente religioso, que no tiene una fe genuina en ese Mesías que esperan. Así que estas vírgenes insensatas que representan ese Israel no creyente no serán parte de esas celebraciones al inicio del reino milenial. En Mateo 22, 11 al 13, tenemos que dice, en el caso de la otra parábola que ya estudiamos en su momento, en Mateo 22, dice también con respecto a aquellos que no están preparados para ese momento, entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esa otra parábola que estudiamos en su momento, también vemos cómo no es que el que se llame, por ejemplo, judío o israelita, va a entrar entonces en el reino milenial, sino aquellos que estuvieron preparados con esa fe en ese Mesías que es el Señor Jesucristo, para que puedan entrar en esa celebración. Los que no, sencillamente, como dice el término aquí, son echados a las tinieblas de afuera, es decir, son desechados para no entrar en ese tiempo de gloria y regocijo. Velad, pues, es la conclusión. Y eso tiene que ver también para nosotros que estamos esperando ese arrebatamiento rápido. No sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, como en el caso de la parábola, las 10 vírgenes tenían que estar pendientes al esposo de cuándo vendría y no descuidarse con sus lámparas y su aceite, es decir, la presencia del Espíritu Santo. Así, el remanente Israel al final de los tiempos de la tribulación tiene que estar pendiente de la segunda venida de Jesucristo. Asimismo, y la iglesia tenemos que estar pendientes del arrebatamiento, estando siempre en comunión con el Señor, no descuidando nuestra relación con Él en ningún momento. Por eso dice aquí, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús concluye entonces la parábola con esta enseñanza, que es la enseñanza central de toda la parábola. Como nadie conoce el día ni la hora de su venida, en todo momento hay que estar preparado. Tanto nosotros hoy en día como parte de la iglesia a la espera de ese arrebatamiento,
como al final de la tribulación el remanente de Israel esperando su segunda venida ya física para venir a reinar en esta tierra. Y aunque, como decimos, la parábola se refiere a Israel en el contexto de la segunda venida del Señor, su enseñanza también aplica hoy a la iglesia que espera el arrebatamiento. Así que también haríamos bien en estar velando, y ya sabíamos lo que implica eso, sino vivir, sino estar cada día viviendo en esa fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro buen Dios, que nos lleva a actuar, a pensar, a reaccionar, a todo lo que implique hacer las cosas en la voluntad de Dios. Entonces debemos estar pendientes que Cristo puede venir hoy, puede venir dentro de 1000 años, puede venir mañana, no sabemos, pero en cualquier momento puede venir. Así que en todo momento guardar nuestro testimonio, guardar nuestra vida de fe, caminando en la voluntad de Dios y siempre creyendo en Él y en su palabra. Bueno, aquí terminamos con esta porción y vamos a dar inicio apenas a la siguiente porción. Así que pasamos página y vamos a Mateo 25, 14 y 30, donde vamos apenas a introducir este texto porque no nos dará tiempo para mucho. Dice Mateo 25, 14 y 30. Te advierto que este pasaje es exclusivo de Mateo. Es exclusivo de Mateo, no se encuentra en otros evangelios. Algunos confunden este pasaje de la parábola de los talentos, que es con la que cierra la última enseñanza que da Jesús aquí en el capítulo 25, aunque después vendrá la explicación del juicio de las naciones, pero esta es la última parábola. Algunos la confunden con la parábola de las minas, que está en Lucas 19, 12 al 27. Si quieres anota, Lucas 19, 12 al 27, que es la parábola de las minas. Pero no es la misma parábola, no es la misma ocasión. Aquella la dijo en Jericó ante un público mucho más grande. Aquí la dice está acá en Mateo 25, 14 al 30, que es la parábola de los talentos. La dice en el Monte de los Olivos solamente ante los discípulos. Y si te fijas bien, toma nota de esto, si te fijas bien, la parábola de las minas, que está en Lucas 19, 12 al 27, enseña que dones iguales, personas que reciben iguales dones, pero usados de manera desigual, reciben recompensas desiguales. Dones iguales usados de manera desigual, reciben recompensa desigual. Mientras que esta parábola de los talentos enseña que dones desiguales, uno recibe 5, otro 2, otro 1, dones desiguales usados con igual fidelidad recibirán igual recompensa. ¿Captaste la diferencia? Si quieres te lo repito. Dones iguales usados de manera desigual reciben recompensas desiguales. Esa es en la parábola de las minas en Lucas 19, 12 al 27. Pero dones desiguales usados con la misma fidelidad recibirán igual recompensa. O sea que lo importante no son los dones, sino cómo los usamos. Esa es la enseñanza que vamos a ver aquí en la parábola de los talentos. Y leemos, y es con lo que vamos a cerrar porque no queda más tiempo. Mateo 25, 14 al 30 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo,
Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí lo dejamos por hoy. En la próxima sesión estudiaremos esta parábola. Te animo a que la leas con calma y hasta entonces que el Señor te bendiga ricamente.